It's about the Se adversary, trata it's del about the adversario, se devil, trata del diablo and how he came y about, cómo él vino and how he is about to y destroy, cómo kill, él está rob, and para destroy. robar, matar That's what y Jesus destruir. said Es lo that que he came Jesús to dijo do, que él vino a hacer and he is todo good eso. at it. Y él es muy bueno para hacerlo. And so if we Y don't si no understand entendemos or know o how he sabemos works, cómo él trabaja, how he operates, cómo él opera, then it's real easy entonces to es be muy fooled by fácil ser him. engañado por él. And so Y entonces I want us to yo go quiero into que learning a little bit para about aprender un poco his strategies. de sus He has estrategias. a Él strategy. tiene una estrategia. He doesn't do just things just to do No it. hace He las cosas plans nada más your para life. hacerlo. Él He planea tu plans vida how to y cómo defeat you. He derrotarte. plans how to Él harm planea you. cómo He hacerte mal. plans out. Él está haciendo planes. And so when he comes at Y you, cuando él viene he en contra doesn't come de at ti, you no at viene random. He comes al at azar, you sino prepared. viene preparado. And if you are not si no estás prepared, you're no preparado, match to him. No puedes enfrentarlo. Okay? He has no mercy. Él no tiene misericordia. He has no Él no tiene understanding. entendimiento. All he has in his Solo lo mind que él tiene is en la hate. mente es The devil odiar. hates you, El diablo te odia. hates Él humans, odia a los because they are humanos the porque creation son la of creación God, de and he Dios. hates Y God él odia a Dios with passion. con una pasión. So he is Entonces, always él trying siempre to está harm tratando de God's hacerle children. mal a los We hijos are de God's Dios. children, Nosotros somos los so hijos we're de the Dios. target. Entonces, somos, Okay? And so we él need to está understand concentrado how en he nosotros. works and how Tenemos que he comes entender at cómo él us, trabaja y cómo so él we viene can defend para ourselves. defendernos. We not fighting alone, No estamos because peleando greater solos is he porque that mayor is es in el que está en us nosotros than he that is que el in que the está en el world, mundo, which is the devil. que es el diablo. So we have a Entonces defense, tenemos una but we defensa, have to know how pero to tenemos use que it. saber We have cómo weapons usarla. Tenemos that we can armas que use, podemos usar, but we have to know pero what hay que those saber weapons are and how cuáles to son use y it. cómo Just usarlas. like the devil has a Así como el strategy diablo to tiene una destroy you, estrategia we para need to have a destruirte, strategy to defeat him. necesitamos tener una también para So we derrotarle a él, can come para on venir, top para and be salir adelante victorious. y tener la victoria. So let's pray Entonces first vamos a orar before we get primero into this. antes de Father entrar a God, la in the lección. name of Dios Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we ask you, my Lord, as pedimos, mi Señor, always, como siempre, to anoint my lips, unjas to mis labios speak para through me, hablar, Lord. para God, hablar to por use medio de mí, me para as an usarme instrument. como I un am your instrumento. Yo soy tu instrument. I am instrumento. in your hands. Yo estoy en tus And manos. we ask you to Te anoint pedimos our que ears unjas to hear. nuestros oídos para oír. And God, give us Dios, denos understanding to entendimiento understand para your word. entender tu palabra. And give us expectation Denos una to expectativa expect para esperar what you have for us lo que tú this tienes morning. para In nosotros esta Jesus' mañana, en name. el nombre de Jesús. Amen and Amén y amen. amén. In Genesis 3 Génesis 3 is one of the most es important passages in the uno de los Bible. pasajes más importantes de la Biblia. explains the Explica condition la of the condición universe, del universo, The state of el humanity, estado de la why we humanidad need a y por qué Savior, necesitamos and what un God Salvador is y lo doing que in Dios está history. haciendo Our en la historia. worldview needs to be shaped Nuestra by vista Genesis mundial 3. tiene que It ser formada explains por how Génesis 3, we got que into the explica cómo present hemos llegado human dilemma. al dilema presente. del Evolution humano. La offers no evolución explanation no and ofrece certainly no explicación solution. ni tampoco Genesis solución. 3 offers the Génesis 3 understanding ofrece el of why we entendimiento de die, por qué the morimos, existence of la good and existencia evil, de lo bueno y lo and malo, why human y por nature qué la is naturaleza humana es universally universalmente drawn to evil. atraída Answering such a more lo and malo. spiritual questions is Contestando impossible estas for the preguntas es evolutionists. imposible para los Only que God's creen en la revelation evolución. in Genesis Solamente en la 1 revelación de Dios en to Génesis 3 can 1 explain a the 3 meaning and puede purpose of explicar el both creation propósito and de la human creación existence. y la existencia humana. God created us Dios in nos His creó image en and su likeness, but we are fallen pero creatures somos with an criaturas inborn caídas inclination con to una sin, inclinación which a we pecar que inherited from hemos Adam. heredado de When Adán. Adam sinned, Cuando he Adán plunged pecó, all humanity Él llevó a into toda humanidad original sin. al pecado original. Our first ancestor, Adam, Adán, deliberately disobeyed a God. propósito, His sin desobedeció a defiled the Dios. whole human Su race. pecado His sin brought judgment not trajo, only upon himself but
all of prejuicios us. sobre todos nosotros. Romans 5, Romanos we enter 5, creation in a entramos en la in a creación fallen state with en un a estado vile, caído, rebellious, corrupt, con destructive una nature. naturaleza A destructiva, sinful heart un that corazón corrupts pecaminoso all que our corrompe thoughts, todas emotions, nuestras and will. toda la mente, las Romans emociones y 8, la voluntad. 7 Romanos says, 8, because 7 dice, the carnal mind porque la is mente carnal enmity es against God, enemigo de for Dios, it is not subject to no the es law of sujeto a God, la ley de nor Dios, indeed can it ni be. tampoco puede In ser. other words, O sea, our mind, nuestra mente, our will, la and voluntad our y las emotions are emociones set to están serve the devil and not God. programados para servir al We are diablo y no a born that Dios. way. Nacimos así. We have, and Tenemos, let me repeat voy a this, we repetir have, esto, tenemos, it says here, we dice have aquí a que corrupt, tenemos, rebellious, ah, vile, es corrupto, destructive rebelde, destructiva, la we are naturaleza. born with it. Así nacimos. Nobody has to teach Nadie us nos tiene que enseñar this. cómo We hacerlo. automatically are born Automáticamente and grow up nacimos with y it. crecemos And con that's esto. why Y por eso, a lot of the rebellion, mucha de if la you read your rebeldía, Bible, si lees la you Biblia, find that God encuentras expects que Dios parents to espera drive rebellion que out los of their padres saquen children la rebeldía de sus hijos when they're growing up. cuando están creciendo. If you don't, you're going to Si have no a lo haces, problem vas a when they tener un get problema older. cuando ya están they have a más mind grandes of y their tienen own. una mente propia. So you have to train them. Tienes que You have entrenarles, to train tienes them, and que you have entrenarles y to tienes deal with their que rebellion, tratar con and su you have to rebeldía, drive it out. tienes And que guess how you sacarlo. drive ¿Y it out sabes cómo according to the lo haces Bible? según la With a Biblia? switch, Con un palito, not with words. no con palabras. Bible doesn't say La talk to Biblia them no and dice, talk the rebellion out. háblale, It says háblale you hasta que ya drive no it sea out with rebelde. the No, switch. sácalo con el palo. So Entonces, when we don't do cuando this, no lo hacemos, then our children grow up los rebellious, hijos crecen which para they ser already rebeldes, have que that ya tienen inclination eso, anyway. por And naturaleza so dentro as de they ellos. get older, Y mientras you're going to crecen, find te vas a dar that if cuenta you wait de until que they si get esperas hasta que tengan old más, hasta que enough to make their own tienen una edad decisions, para hacer sus then- propias decisiones, then you're going to find it almost entonces es impossible casi to drive that imposible rebellion out of a it. sacar la And rebeldía. so we have Así a que rebellious tenemos generation. una generación Okay, so rebelde. we know that the devil Sabemos que el has diablo tiene a strategy, una and he estrategia. is the tiene- solicitor. He es came el que vino in the form of a en forma snake. de serpiente. In other words, he En otras entered palabras, into él the entró snake, and the al snake serpiente y la was serpiente used fue usada to entice Eve para seducir and a Adam Eva to do what y they Adán did. para hacer lo que ellos But hicieron. we know that the devil has a Pero strategy, sabemos que el and diablo tiene Satan's estrategia, strategy y has la never estrategia changed de from the Satanás garden nunca ha until cambiado. today. He Hasta hoy. lies, Él coming miente, as an angel of light. él viene como un And ángel this de is luz. the first deception that we Ese es have, that we expect the el primer devil engaño, to- que to- esperamos to que be el different diablo sea diferente than what he really de lo que is. de He verdad can es. transform Él himself se puede into transformar anything. a lo que He sea. can Él be a puede good-looking ser man. un He can hombre be a beautiful muy lady. guapo, He can una be mujer anything that he bonita, wants puede ser to lo be, que él because he quiere can hacer, go in and porque use él people puede entrar to- para usar la gente to do what he a does. hacer lo que In él 2 hace. En Corinthians 2 de Corintios 11:14, 14 Satan only offers lies, for he is the father of lies. In Dice que John 8:44 Satanás says this, and es el Jesus padre de said las this about mentiras. him. Jesús dijo esto. He says, "You Dice, are of your Tú father the eres de tu devil, padre el diablo. and the lust of your father deseo you de tu will padre." do." Déjame There are explicar. instructions in the Esas Bible instrucciones en el that diablo God gives que to Dios le da his children, sus not to hijos, the people of the no world. a la gente del Now, mundo. children of Los God, hijos de Dios, and I'm talking about y estoy parents, hablando de los padres, are full of love están llenos de amor because God lives porque in Dios them. vive en ellos. So they should never do Entonces nunca anything deben out de of hacer love. nada
with that understanding, con everything that you entendiendo do esto, todo lo que needs to haces be debe de ser motivated by love. con amor. Any discussion, any Cualquier correction corrección, instruction cualquier has to instrucción be motivated by tiene love. el In other motivo tiene words, que you ser el don't amor. O sea, punish your no children le vas because a you're angry with them. castigar a tus You hijos punish porque your estás children enojado, because you sino love them. los vas a castigar porque los understand? amas. ¿Entienden esto? You love them, Los and amas you don't want them y to no be quieres que ellos destroyed sean destruidos by these actions of por las rebellion and acciones de stuff that's going to rebeldía y bring todo esto que les va a a lot traer of turmoil in their lives as problemas they a get su vida older. mientras crecen. Because you see, they can get Porque rebellious ellos with you at Ser home rebeldes con and get ustedes away en with el it hogar because you love them. y está bien But porque when los they get amas, out there pero on the cuando streets, salen allá afuera when en they las get to calles, school, when cuando they llegan a get la to escuela, deal with the cuando police, se they're not encuentran going con to la have the policía, no same van a tener understanding that they el mismo got at home. entendimiento So they are going que to get recibieron in trouble. en el hogar, entonces se And van a meter so en problemas. that's why you Así have que to do por the eso training ustedes at tienen que home. Everything that we do todo as lo que Christians hacemos como has to be cristianos motivated by tiene love que ser motivado por el to amor begin with, para empezar, because we are full of porque love. estamos llenos de amor. If you're full of Si estás Jesus, lleno de Jesús, then you're full of love. entonces estás lleno de amor. You cannot separate No Jesus puedes from love. separar a Cristo del amor. Okay. Okay. So, okay. Okay. It says, you are of your father the Dice, devil, and son de the su padre el diablo. lust of your father y los you will deseos do. de tu padre lo He harás. was a murderer Él fue from the beginning, homicidio desde el principio and does not stand in the truth, y no because tiene there nada de is verdad, no porque no truth hay in verdad him. en When él. he speaks Cuando él habla a lie, he speaks from his una own mentira, él resources, habla de sus propios for he is a recursos, liar porque él and the es father mentiroso of y el lies. padre Who said de las that? mentiras. Jesus. ¿Quién dijo eso? Jesús. Okay? Okay. So Satan Entonces Satanás presents Eve le with a presenta dilemma. a Eva con un dilema. Has God indeed said? Dios a poco His ha question cast doubt Su on the pregunta word le of dio God. duda a la palabra de Dios. The idea of all La idea temptation is to cast de doubt on toda God's tentación word and to subject Es it echar to duda en human la palabra de judgment. Dios para estar Satan's sujeto a la- questions ignore the a- positives of a God's la decisión creation humana. and stress of the blessing of obedience. Satan's motive El was motivo de destruction. Satanás era destrucción. Satan's strategy La estrategia then de was Satanás number entonces one, era to número lie. 1 para mentir. he is a liar. Él es un mentiroso. He's never going to come at you Nunca va a with the venir truth. con la verdad. And then the number Y luego el two número is to 2 es instigate doubting de the truth. He causar first lies to que le you, dudas and then la he verdad. puts doubt in you. Primero te miente y luego Okay? te pone duda. Has God really said this? ¿A poco Dios dijo esto? Okay? Ok. Number 3, Número 3. to portray God as a narrow, Ah, strict, A demostrar que limited Dios es and muy estricto, depriving. limitado that's his y job. restrictivo. That's the enemy's Que job. Ese es el Is to trabajo portray del God as enemigo, narrow, strict, para limited, mostrar and que Dios es depriving. limitado. And number 4, Número to make 4, human hacer freedom apart from La God libertad humana, sound aparte de Dios, appealing. parecerse To make algo human bueno. freedom apart from God sound appealing. Number 5, Número to 5, hint that God was Para decir cruel que and Dios era uncaring. cruel y no. And number 6, to Ah, take advantage of Eve's no les amaba. innocence Número 6, and tomar separate ventaja her de from la Adam's input. inocencia de Eva y separarla Number de 7, Adán. to Número 7, introduce para confusion. introducir confusión. Number 8, to Número imply 8, that God was implicar que jealous Dios and era petty. celoso. Nothing has changed Nada ha today with cambiado Satan's strategy En la to tempt estrategia de us to Satanás sin para and tentarnos a disobey pecar God. y desobedecer a He's Dios. still using the Él sigue same usando la strategies misma with us. estrategia que él usa. He's still using Sigue lies, usando las doubt, mentiras, la duda, deceit, el engaño, and temptations, La and tentación, all of those things todo eso
And so number 3, Entonces, we número see the 3, seduction. vemos la seducción. James 1:13 Santiago to 1:13 15 al 15 says this. dice así: Let no one say when he is que nadie tempted, diga I cuando am es tempted tentado by que soy God. tentado por Dios. For God cannot Porque be Dios tempted no by puede ser evil, tentado nor por el does mal, he ni himself él tempt tienta anyone. a nadie, But each one is sino tempted que when cada he uno is es drawn tentado cuando de away su propia by his concupiscencia own es desire atraído and y enticed seducido by his own desire. por su propia concupiscencia. We have the Tenemos tendency, la just like tendencia, Eve así como had the Eva tendency tenía la to blame tendencia de echar la the culpa snake, a Adam had the la tendency serpiente. to blame Eve, Adán le echó la and the culpa blame a game Eva has been playing y hemos ever jugado since el then. juego We de still do it. culpar desde Every entonces. time we do Cada vez something que hacemos algo that we know que we're not sabemos que supposed no to do, debemos we de hacer, always have siempre a tenemos reason why. una razón por qué. We always reason it Siempre out. That's why estamos reasoning razonando. Por is not eso, of God. el razonamiento no When es you de start Dios. Cuando reasoning empiezas a things, you razonar las start cosas, doing it empiezas a in the hacerlo flesh. en la There's carne. no reasoning No hay in God's razonamiento en kingdom. el reino de Dios. Anything with God Todo is lo faith, que not todo reason. lo de Dios. So whenever you start viene de reasoning fe. anything, Cuando empiezas a razonar you cualquier know cosa, that you're tú doing sabes it que lo in the haces flesh. en la carne. You're doing it on Lo your own. haces tú solo. And we always have Y siempre an tenemos excuse una as to excusa why we do de what por we qué do. hacemos lo que hacemos. And that's really, Y de verdad, most of the time, la no mayoría del excuse. tiempo no hay excusa. Okay. ¿Ok? The temptation to La sin tentación de appeals to a pecar moral defect in us, even in the Atrae best. un defecto for moral none are en perfect. nosotros. Nadie Sin somos in the perfectos. mind goes to El work. pecado en la mente in the empieza a emotion. trabajar en las That emociones. incites the will which yields to Y the act. eso Even hace que la or voluntad Eve saw 3 le pone acción. features of the forbidden fruit which she Eva vio desired tres cosas and that enticed her. de It la looked fruta que ella good to deseaba. eat. Era buena para comer. The tree was good El for árbol food. era bueno para comida. It was beautiful to look Era at. hermoso para It mirar. was pleasant to the eyes. Era It was agradable al ojo. appealing to her intelligence. Su inteligencia lo quería And to her y appetite. a su apetito. A tree desirable to make Un árbol one deseable wise. para ser So alguien Eve was sabio. seduced by the Eva lust fue of the seducida flesh, por la the lust concupiscencia of de the la eye, carne, and the deseo pride of del life. ojo, deseo de la And carne, that still y la works vanagloria. today. y eso todavía trabaja para el día de That's hoy. why you have so Por many eso tienes commercials. tantas comerciales, That's why por the eso commercials get hay tantas worse comerciales and worse and worse. que se ponen peor en And peor, that's why there's so y much por eso hay junk going tantas on TV, cosas sucediendo en because la we televisión, still porque are todavía trouble with the estamos lust of the tenemos eye problemas con el deseo and del the ojo, lust of the flesh. deseo de la carne, And then comes y luego vain viene la glory. vanagloria. Okay? ¿Ok? So, 1 Entonces, John Primera de 2:16 Juan and 17 2, says, For all that is 16 in the world, y 17. the lust of the flesh, the lust of the eye, Porque todo lo and que the hay en el pride mundo, of los life deseos de la carne, los deseos is de los not ojos, of the y la Father, vanagloria de la vida no but proviene del it- Padre, but is sino of del the world. mundo. There's nothing No hay nada in the system of this en el world sistema de este that is mundo of God. que viene de Dios. And the world is Y el passing mundo away, pasa and the lust of y it. sus deseos, But he who does the pero will el que of hace la God voluntad de Dios abides permanece forever. para siempre. Hallelujah. Aleluya. So there's nothing in Entonces the no hay system of nada this en el world sistema that de is este of mundo God. que es de Dios. That's why Por we eso are not to love No the world. debemos de amar al mundo. That's why Por eso Jesus told us Jesús in the book nos of dijo en el John libro de Juan that we are to que hate debemos the de things of the odiar world. las cosas del mundo. But if we're not careful, Pero si if no you tenemos notice, cuidado, si te we das start cuenta, falling in love empezamos with the a things of the enamorarnos world. de las cosas del mundo. And that's what Y pulls us eso es away. lo que nos saca. And I have never seen nunca he fallen visto away
of the church una like I see caída it today. de la iglesia como he visto It's hoy. just amazing to Me me asombra how cuánto the church la iglesia itself has gotten en so sí far away from God. se ha ido tan lejos de Dios. It's so much going on Hay in the tanto world sucediendo en today. el mundo hoy. The spirit of El Jezebel espíritu de Isabel is strong es fuerte, strong fuerte. in the church, En and la you have iglesia. to. I think that Y you yo have creo to que tienes have que been part of the world haber in order sido to parte be del able to mundo see that. para poderlo ver. I think that people Yo that have creo que never la been gente que involved with the nunca ha world, estado like involucrado con el perhaps mundo me como and some tal of vez you have, yo y that algunos de can see it ustedes so que lo pueden ver clearly, tan it's claramente. amazing. Me How asombra can people cómo not puede see la it? gente How can no people not poderlo know ver. it? ¿Cómo no van a saber? What in the world is going on? ¿Qué está Well, see, pasando? you don't know Bueno, no lo sabes. the world No like conoces al I mundo know it, como yo lo conozco. and what goes on Y over lo there, que and what sucede allá, y happened lo over que there, what I sucedió did allá, over lo there. que yo And, hice and, allá. and so when I see Entonces, those cuando things veo from the estas world cosas del mundo coming in the church, entrando a I la know iglesia, what yo they are sé qué because son, porque I used to be in it. yo antes estaba ahí. And I see those things Yo coming in veo the estas church, cosas and entrando en we la are so iglesia. comfortable Estamos enjoying tan every bit of cómodos it gozando todo lo because de todo, a lot of us don't porque muchos understand de nosotros no entendemos that it's the world coming que es in el mundo entrando without us even knowing it. sin darnos cuenta. And we get involved in it, Y and we somos wonder parte, why y we pensamos start por qué falling empezamos away a from caer, God. Why don't I o use? Why alejarnos don't de I Dios. feel ¿Por qué no siento? ¿Por qué no eso? ¿Por qué no lo the otro? joy ¿Por qué no and tengo el gozo and happiness and y la peace and felicidad y all la the paz things that I used to y las enjoy? cosas que Why is antes it gozaba? that I ¿Por qué don't feel será that que ya strong no towards siento those tan things fuerte anymore? hacia estas Well, cosas ya? the things of the Las world have cosas del taken it mundo away from you. Te han And so quitado I todo think that eso. if we're Yo honest creo que with si somos ourselves, sinceros con nosotros we can look mismos, back podemos and mirar see that instead of hacia going atrás, y forward, en we have lugar taken de some steps de backward. avanzar, podemos ver que hemos And I'm retrocedido. talking about the Y reality yo estoy hablando de la that is inside realidad of us. que está dentro I'm de not talking nosotros. No about the estoy mind hablando de la and the mente will and y the la emotions, voluntad y las emociones, because those three can porque get esas fooled tres real easy. se pueden engañar muy We fácilmente. can Podemos have those three tener so aquellas tres turned cosas tan around and so backwards tan that we don't ever chuecas know que it. ni siquiera lo And that's why sabemos. the enemy works Por with eso el those three enemigo things. trabaja con esas He tres works cosas. with Él your trabaja mind, con la mente, with your will, la and voluntad with your y las emotions. Those emociones. three. Esas tres cosas. And he uses doubt, Y él usa la lies, duda, las mentiras and unbelief, y Yeah. la duda, fear, el all temor. of those things. todo He uses eso. that Él lo against usa you. Okay. contra ustedes. Well, the greatest deceit of the enemy is to Uno de make los us think that engaños we're okay más spiritually grande del when we're enemigo not. es hacernos That pensar que is, estamos bien that espiritualmente is cuando no lo a estamos. deceit Ese es un that the engaño devil has que el diablo come in and ha done entrado with y ha us hecho to con think, nosotros. you're okay. Hacernos pensar, If Jesus bueno, came estás bien. today, boy, Si you'd be Jesús viniera gone. hoy, irías con And él. yet, did you know Pero that only sabían 20% que of solamente the people in the 20% de la church gente en la are going to iglesia go when Jesus va a ir comes? con Jesucristo cuando Él viene. 20%. 20%. That means that not all of us are going to go. Quiere decir que Just no some of todos nosotros vamos a ir, nada más algunos. The others are going to stay here. Los demás se van a quedar atrás. That's what Jesus meant when he Es lo que says there'll be Jesús two in bed, quiso decir cuando dijo one be gone and the other que one is habrán going dos to en la stay. cama, uno se va a ir y el otro se va o se Not queda. all of them gonna go. No, los dos no se van a ir. Okay, ¿Ok? the sin. El pecado, As doubt and desire grew in Eve. como la duda y el deseo And I want to put crecieron en emphasis Eva. on those two words, Voy doubt a- and seed. Voy a poner énfasis en estas dos doubt and palabras, la desire, duda I'm y el sorry. deseo. Doubt La and duda desire y el deseo grew in Eve. creció The en Eva. inevitable happened. She Lo sinned. inevitable And then sucedió, invited ella pecó Adam to y join luego her, invitó a Adán which she did. a Did hacer you lo notice mismo. that sin always invites El pecado siempre
to join. invita a alguien más a tomar That's parte. how Así es most of como us, la if you mayoría de remember when you nosotros, was si se growing acuerdan up, cuando eran niños, most of us got into things la mayoría de because of nosotros somebody else entrábamos a enticing you estas to cosas do it. porque alguien más nos invitó Yeah. a hacerlo. Nothing wrong with it. No hay nada mal con It's esto. okay. Está bien. Everybody's doing it. Todos lo están haciendo. Eve was deceived Eva and Adam fue disobeyed God engañada y Adán deliberately. desobedeció a Dios. 1 A Timothy propósito, primera de 2:14, Timoteo sin enter 2:14, el pecado humanity entró through a la Adam, humanidad por who Adán, is indicted for the fall. que tiene 1 la culpa Corinthians por la 15:22, caída. for Primera as de in Corintios Adam dice all como died, en Adán even todos so in murieron, Christ all shall be made alive. pero en Cristo todos Sin serán came from vivos. El disobedience pecado vino de la and caused desobediencia separation from the y presence causó of God. separación de la presencia de Dios. The shame. Sin destroy innocence. El And pecado destruyó la and Adam and inocencia Eve in y Adán shame y Eva Hid themselves from the se presence of escondieron de God la presencia de Dios in the garden. en la huerta And they heard the sound of the Lord y escucharon al Señor God walking in the Dios garden in the caminando cool of the en el day, and jardín. Adam and his wife Adán hid y themselves su esposa se from the escondieron presence of the Lord de la presencia del God Señor among the Dios. trees of the garden. entre los árboles. Then the Lord God called to Entonces Adam el and Señor said Dios to him, llamó a Adán where are you? y le dijo, ¿dónde So he estás? says, I heard your voice Dijo, in yo the garden, oí and tu I was voz en el afraid jardín because I was y naked. temía porque estaba And I desnudo hid myself. y me escondí. In shame, they removed Con themselves pena. from God's Se presence escondieron and de doomed la presencia de Dios. humanity to live Y por with eso the same humanidad shame tuvo que of vivir sin. con la Without the miracle misma of divine pena del pecado, regeneration in Christ, sin Adam and regeneración de with all Cristo. their descendants, Adán y Eva, con including todas sus us, descendencias, were incluyendo a destined to nosotros, live with éramos sin, destinados doubt, a vivir con deceit, pecado, la duda, destruction, engaño, and death. destrucción y muerte. Thank God Gracias a for Dios Jesus por Christ, Jesucristo, our Savior. nuestro Salvador. He came to Él save vino us. a salvarnos. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. So we have Así que nosotros an advocate. tenemos un abogado, tenemos a lawyer that un defends us, abogado que nos defiende, Jesus Christ. Jesucristo. And I am so Y estoy grateful that tan he died agradecido que Él for murió me. por mí. If it wasn't for Jesus, Si no fuera por I Cristo, would not be here. yo no estuviera aquí. And I don't think you would be here Y either. tampoco ustedes, yo So creo. let's just always be Siempre grateful vamos a ser and always agradecidos thank him y siempre darle for his gracias goodness, por his su kindness, bondad, his mercy, su misericordia, his sacrifice su sacrificio for the cross, por la cruz, for the blood. por la sangre. Let's pray. Vamos a orar.